ปล่อยลอยห้อยใต้เจ้าคันนาเอ๋ยแข่งบอกหาไต่คันนามาดมน้องนี่นาตาดำเอ๋ยเป็นคนขี้หายเป็นคน La edad media en Laos es de 22 años. Laos es un país de jóvenes. Las familias tienen muchos hijos y uno de los motivos es la cultura agrícola, que necesita brazos para cultivar la tierra. Las mujeres lao trabajan igual que el hombre y no es raro encontrarla haciendo trabajo muy duro que en Occidente normalmente desarrollarían los hombres. Y desde el punto de vista familiar, la mujer tiene alguna ventaja respecto a los hombres. Por ejemplo, en el caso de una mujer lao que está casado con un hombre y la mujer muere, la casa, la propiedad, se devuelve a la familia de la mujer. Con respecto a las parejas casadas, si el hombre transcurre a la familia, puede ser advertido por el cabeza del pueblo. Y si abandona el techo conyugal y se descubre que tiene un amante, podría ser acusado y obligado a un mantenimiento. Entre las mujeres hay una jerarquía interna que se basa en la edad. En el idioma lao se especifica cuando se refieren a una chica más joven o mayor. La familia y el trabajo en la cultura lao es una pieza única. No hay una separación entre la familia y la vida laboral. Es cierto que en Lao se trabaja 12 horas, pero aquí se vive 12 horas. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, hay muchos sitios donde podéis comer, por ejemplo, restaurantes, donde son restaurantes familiares, donde viven, y allí mismo tú entras y empiezas a comer y ves los niños jugando, la madre limpiando la casa, haciendo las tareas domésticas, el padre también. Es como toda una pieza. También duermen allí mismo en el restaurante, entonces es como que estás comiendo en su casa. Por ejemplo, estaba en Luang Prabang y quería ir al dentista para hacer una higiene dental. Acababa de llegar de Europa, pensé, bueno, lo hago en Laos, ¿no? Y también porque es mucho más barato. Creo que pagué como 10 euros, cuando normalmente en España, por ejemplo, vale 60 o 70. Y recuerdo estaban todos sus niños a mi alrededor en la silla del dentista, porque estaba en su casa básicamente. El centro de la cultura lao es la familia. Antes de cualquier cosa está la familia. Cuando un hombre se casa con una mujer lao, se casa con toda su familia. Significa que si la familia de la esposa tiene unas necesidades, el marido de la hija tiene que contribuir económicamente. Después del matrimonio, las hijas constituyen una nueva familia, pero la relación con la familia de procedencia sigue muy fuerte. Comprometerse para casar a una mujer lao implica pagar una suma de dinero a los padres de la esposa. Para poder convivir con una chica lao, antes de la boda, hace falta que el padre de la chica haga una declaración escrita de compromiso y se presentará al cabeza del pueblo. Si queréis saber más sobre toda la cultura familiar de Laos, podéis ver mi documental Laos, un estado de ánimo, que os dejo aquí en el enlace. Las partes del cuerpo tienen un significado preciso. La parte más noble es la cabeza, que tiende hacia el cielo, y la más humilde se representa por los pies que están en contacto con la tierra. Hay algo que os puedo sugerir, que es una de las cosas que no hay que hacer en Lao, hay que tener un poco de cuidado, un respeto a la cultura. Por ejemplo, tocar la cabeza de la gente, tocar la cabeza de los niños. En Occidente es muy usual tocar la cabeza del niño como un significado de cariño. En Laos eso está muy mal visto. En Laos la sonrisa puede tener distintos significados. No solo es una manifestación de placer frente a situaciones agradables, a veces puede ser también una manera de resolver una situación difícil o de tensión, ante las cuales no se sabe cómo reaccionar porque no se han enfrentado antes. En los pueblos budistas, por ejemplo, no se levanta la voz. Entonces, una persona lao se siente en dificultad delante de una situación de ese tipo porque son nuevas para él.
Laos es un país lleno de niños, es el país donde he visto más concentración de niños. Y destaca mucho la manera como están criados y educados los niños, sin normas. De hecho, Laos es un país donde las normas son muy elásticas y hay mucha libertad de movimiento. Creo que esa forma educacional, sin muchas prohibiciones, permite a los niños no dejar de ser niños mientras se crían y se hacen adultos y mantiene esta pureza. De esa manera transforman el niño en adulto y no olvidan el niño que son para convertirse en adulto, porque han podido experimentar a través del juego y todas sus necesidades, la forma de descubrir, de investigar la vida. En Laos no hay problemas existenciales por lo general y supongo que la religión budista ayuda mucho en eso. Estas son una de las cosas que más admiro y me ha sorprendido de la cultura lao. Los niños gozan de mucha libertad, no hacen deber en la escuela, corren libre, suben a los árboles, se bañan en el río. Y es muy habitual ver grupos de niños muy pequeños que salen de casa por la mañana pronto para ir a una aldea alejada, a lo mejor 1 hora de camino, simplemente para acercarse a la escuela.